Ok, gracias Pedrito, gracias amado hijo. Llevamos 3 semanas, o con hoy, llevamos 3 semanas, o llevo 3 semanas hablando de un tema que cuando busco la Biblia es, después de recibir a Cristo como Salvador, es el tema más importante de la transformación de mi corazón. Porque sin esa transformación, ¿sabes qué? La vida de Cristo no se puede manifestar. Está ahí, pero no se puede manifestar. Así que el tema de hoy se titula Di y mi corazón, ¿qué? Hoy vamos a ver de qué se trata y mi corazón, ¿qué? ¿Ok? Y ese es el título del tema de hoy. Gracias, Cristian, por haberme hecho ese logo tan bonito que expresa lo que quiero porque tiene un corazón latiendo y es como un camino. ¿Lleva un qué? Está caminando. Vamos a comenzar una lectura larga. No acostumbro a hacer eso para comenzar un tema, pero hoy sí voy a comenzar así. Vamos a leer Lucas capítulo 15 del versículo 3 al 32. Amado hijo pastor Joshua. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: entró en razón. Continúa, amado hijo. en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste.
En todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Escucha este principio que es del que quiero hablar hoy, aunque los dos más recientes temas que he dado tienen que ver con este principio. Este es el principio. Wow. Esa lectura es impresionante. Yo no sé para ti, pero para mí, no sé, ahora no sé ni qué voy a decir, porque mientras lo leía Pastor Joshua, Dios me dio otras cosas que no tengo aquí. Vi unas cosas que no había visto, pero eso me pasa mucho. Escucha este principio, amada iglesia preciosa del Señor, que es de lo que quiero hablar hoy. Y como dije, en los dos más recientes temas que he dado tienen que ver con este principio. Y este es el principio, léemelo, amado hijo. La condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Repite conmigo, la condición de mi corazón determina, fíjate que no determina el lugar donde voy a terminar, lo que determina es qué, a dónde, aquí, no está hablando de qué, del cielo, está hablando de aquí, determina qué, la dirección, o sea, hacia dónde el rumbo de lo como yo, cómo voy a vivir en esta vida. Este es un asunto, familia, sumamente importante. Para mí es la clave, para mí no, yo lo veo en la Biblia, es la clave de la vida victoriosa, espiritual real. ¿Ok? Pues solo hay dos direcciones en la vida, dos direcciones. Y estas direcciones nos guían por caminos opuestos y también conducen a distintos muy diferentes. En cuanto a la vida eterna, las personas pueden caminar hacia Cristo y mediante Él a la salvación y a la vida eterna, o rechazarlo, alejarse de Él a la muerte y separación eterna. Eso es en cuanto a la vida eterna. El factor determinante para eso es la condición del espíritu, no del corazón, sino del ¿qué? Del espíritu. Sin embargo, luego de recibir al Señor, recibir a Jesús como Señor y Salvador, las personas sabes que pueden tomar también dos caminos. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, le está hablando a los que ya eran hijos, tome su ¿qué? Su cruz y sígame. O sea, Jesús no obligó al que quisiera ser un discípulo. Le dijo, tú quieres ser un discípulo, muere a ti. Eso es lo que está diciendo. Muere a tu yo, a tu carne, muere a tus deseos, a tus pasiones, a tus intereses y sigue mis intereses, sigue mi escala de valores, sigue mis principios, sigue mis deseos, sigue mi voluntad, sigue mis propósitos. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Así que los hijos de Dios podemos tomar dos que en la vida, dos rumbos diferentes. El camino para acercarse a Él mediante una relación personal real. Eso es un camino que yo puedo tomar. Un camino hacia decidir. Lo más importante para mí va a ser ¿qué? Tener una relación de comunión, de intimidad real ¿con quién? Con Dios, con Jesús. O seguir mi propio camino siguiendo mi yo y mi carne. Esos son los dos caminos que yo como hijo o hija de Dios puedo decidir tomar. Y aunque el camino del yo y de la carne para los que son hijos o hijas de Dios no los hace perder la salvación y la vida eterna, quiero ser enfático en eso, no somos salvos por lo que hacemos, sino por en quien creemos, sí los lleva a alejarse de la voluntad de Dios y de sus propósitos, como hemos leído aquí. Y también puede llevarnos, familia, a consecuencias negativas tarde o temprano. Esto está representado en quién? En el hijo pródigo.
Está representado las consecuencias negativas de seguir el yo y de la carne, siendo un hijo o una hija de Dios. En la parábola esta del hijo pródigo, los personajes representan a cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Eso no está ahí Jesús lo puso porque es una representación de cada uno de nosotros. ¿Podríamos estar viviendo un estilo de vida pecaminoso como el hermano menor? Ser autosuficientes y seguir los deseos del yo y de la carne, o sea, ser mi propio ¿quién? Dios. O del sistema del mundo, como hemos hablado en la pasada semana. Podemos estar siguiendo eso. O ser rencorosos, amargados, vengativos como el hermano mayor. O tener un corazón misericordioso como el padre de la parábola. ¿Ven que estamos representados en qué? En algunos de los personajes tú y yo estamos representados. La pregunta es, ¿en cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Para reflexionar. Esta, fíjate, es la última de las 3 parábolas que Cristo compartió con los fariseos, porque las hizo corridas, y las hizo en respuesta a las quejas de los fariseos contra él por la compasión y la misericordia que él demostraba hacia los pecadores. Vamos a leerlo, Lucas 15, 1 y 2. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Intimaba con ellos. Claro, intimidad. Fíjate que las 3 parábolas estaban estaban relacionadas con algo que se había perdido. Una oveja, una moneda y por último un hijo. Como la palabra de Dios es verdadera, ¿quién cree que la palabra de Dios es verdadera? Gloria a Dios. Entonces podemos confiar en que las enseñanzas que da por medio de la ilustración del hijo pródigo perdido son acertadas y deben ser aceptadas por nosotros. Y debemos buscar qué es lo que está diciéndonos Dios, porque hay una enseñanza para ti y para mí. O sea, si seguimos el camino que ese joven escogió, podemos estar convencidos de que también sufriremos tarde o temprano las mismas consecuencias, aunque en el momento no nos demos cuenta. Así que quiero hablar de la senda del hijo pródigo. Número 1, ¿cuál fue el primer paso en la senda del hijo pródigo? Tuvo un deseo en su corazón. Tuvo un deseo en su corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es lo más que engañoso, y no solo engañoso, perverso. Así que aquí ya el hijo pródigo empezó con un ¿qué? Con un problema muy serio. Le hizo caso a sus emociones. Le hizo caso a su carne. Le hizo caso a su yo. Y ese es el comienzo, siempre nuestro comienzo hacia la decadencia en la vida espiritual, nuestra relación con Dios, con Jesús, y hacia el camino del desastre o de la disciplina o de las consecuencias. Siempre comienza ¿dónde? En el corazón. Por eso es que dije que lo más importante después de aceptar a Cristo es una ¿qué? Una relación para que surja el Espíritu Santo pueda llevar a cabo la transformación del corazón. Porque Dios sabe que sin esa transformación del corazón, la vida de Cristo, y lo vuelvo a repetir, no se va a desarrollar y a manifestar. Va a estar ahí, pero no se puede manifestar. ¿Dónde se originó el problema entonces? En el corazón. El corazón de ese joven deseaba lo que nadie desea, libertad. Deseaba lo que nadie desea, hacer su propia voluntad. Sus deseos y su manera de vivir la vida. ¿Por qué? Porque sentía, escúchame, que la vida en la casa del Padre tenía muchas restricciones y no le agradaba. ¿Tú te vas de un lugar que te agrada? ¿Tú quieres salir huyendo de un lugar que te gusta? No.
Tú quieres salir de un lugar que no, que no te gusta, que no te agrada, que te pesa. Así que a él le pesaba ¿qué? Y la vida espiritual le pesaba. Pero era hijo. Qué terrible. Siendo hijo le pesaba la vida espiritual. Le pesaba la vida del reino. Le agradaba y le llamaba más la atención la vida del mundo. Eso tenía más atracción para él. Su corazón estaba más atado al mundo siendo hijo que a su padre y a su reino, que al amor de su padre. El mundo tenía más influencia que el amor y la misericordia del Padre. La pregunta es si esa es la condición de tantos hijos o hijas de Dios hoy en día. Por eso le pidió al Padre la herencia. Y fíjate, ¿qué representa eso? Fíjate que a pesar de que la herencia, cuando tú recibes una herencia, cuando la papá se muere, pero el padre aceptó la petición de quién, del hijo, y le dio lo que le correspondía. Por eso Jesús, cuando yo digo yo soy tu hijo, pero me voy por acá y tú dices que por ahí, él dice, ok, vete, vete. Allá atrás hay un barranco. Tal vez te cueste 5 o 10 años llegar, pero vas a llegar al barranco. A mí me tocó 20 años y llegué. Y no era un barranco, parecía que me habían tirado de la luna hasta aquí. Pero me llegó. Jamás pensé que iba a llegar porque pasaron ¿cuántos? Tantos años. Y eso lo quiso ponerme peor, porque nada pasaba. Todo me iba chulo, rico, bueno, excepto para los que estaban a mi lado. Bueno, mi familia, mi esposa, mi ex Sara que está ahí y mis hijos. Sí que el Padre lo dejó ir. Por eso Jesús, vuelvo y repito, dijo, el que quiere ser mi ¿qué? Mi discípulo, sígame. Sí que el hijo pródigo decidió que no quería seguir ¿quién? Al Padre. Se quería seguir ¿a quién? A sí mismo y al mundo. Así que lo primero fue, su corazón tomó una decisión. Tuvo un deseo en su corazón, dilo. Número 2, Pastor Joshua. ¿Cuál fue el segundo paso en la senda del hijo pródigo? Tomó una decisión. Tomó una decisión. Claro, cuando tú tienes un deseo, tú tomas ¿qué? Una decisión. Y yo quiero decirte que el deseo va a estar ahí porque hay una lucha entre la carne y el espíritu que nunca cesa. La pregunta es, ¿a quién yo le hago qué? Caso, y a quién decido tomar la decisión de voy a seguir. Lo que me dice el espíritu o lo que me dice la carne y mi yo. Siempre va a haber una qué? Una decisión. Por eso la Biblia dice que el espíritu y la carne luchan. Fíjate que hay una guerra por controlar ¿qué? Del alma. ¿Dónde están las decisiones? En el alma. Entonces hay una lucha. Obviamente, la vida del hijo pródigo espiritual era muy pobre. Así que su carne y su yo y los intereses del mundo tuvieron más fuerzas que el espíritu. Su carne dominó sus decisiones. La pregunta es, ¿quién domina tus decisiones? ¿La carne o el espíritu? Porque todos los días y en todo momento esa es una decisión que vamos a tener que tomar todos. Y muchas veces, y varias veces durante el día, no una sola vez. Es algo constante. Poco después el hijo pródigo decidió dejar ¿qué? El hogar y satisfacer sus deseos sin que nadie ni nadie se lo impidiera, ni tener que rendir cuentas. Hay gente que no les gusta para nada rendir cuentas. Eso es orgullo. Dilo duro, es orgullo.
No, el orgullo no deja rendir cuentas, la humildad rinde cuentas. No se siente inferior por rendir cuentas. No se siente humillado por rendir cuentas. Se siente bien. Y se fue a hacer su voluntad y cumplir sus deseos y los anhelos de su corazón. Escucha esto, amada y preciosa familia, que es bien importante. No es que no escuches lo otro. Cuando yo digo eso es que quiero captar más tu atención. Una de las metas de Satanás, del enemigo, es convencernos de que hacer nuestra voluntad y alejarnos de las restricciones de Dios es el comienzo de la verdadera vida. Y dije restricciones entre paréntesis, porque Dios nos llama a una vida de libertad, pero es la libertad en el espíritu. Y ese ha sido, escúchame, su estilo desde el cielo, y te lo voy a probar. Eso no es algo nuevo que se le ocurrió aquí. Dijo, espérate, ¿qué estrategia yo usaré con este muchachito José? ¿Qué me funcionará? No, él es repetitivo. Él sabe ya lo que funciona. ¿Sabes por qué lo sabe? Porque le sirvió para convencer a ángeles que eran sin pecado. Porque le sirvió para convencer a la varona, que se llama Eva después, perfecta, sin pecado. Así que él sabe que funciona. A los ángeles los convenció una tercera parte de unirse a él y revelarse a Dios. Pero ¿sabes lo que no hizo? No le explicó las consecuencias que tendrían que enfrentar. A eso no se los explicó. El nunca explica eso. Y esos ángeles están destinados para el fuego eterno. Sin oportunidad de salvación ni redención. Con Eva en el Edén hizo lo mismo. La convenció de que el camino que él le ofrecía era mejor que el camino que Dios le estaba dando. Pero tampoco le habló de qué. De las consecuencias catastróficas que vivirían al decidir querer hacer su propia voluntad. Él jamás, ni la carne nos dirá las consecuencias negativas que tarde o temprano podemos vivir por querer hacer nuestra propia voluntad, seguir los deseos del yo y de la carne, o de seguir la manera de pensar del mundo y forma de actuar del mundo, el cual corresponde a él y no a Dios. Porque el sistema del mundo está controlado por Satanás, no está controlado por Dios. Dios se lo cedió. Así que número 1, tuvo un deseo en su corazón. Número 2, tomó una decisión. Y número 3, se marchó. Dice marchó. Di siempre detrás de una decisión hay una acción que corresponde a la decisión que tomamos. Por eso es tan importante qué decisiones tomamos. Se marchó. Ese hijo se fue a un país lejano. Pastor, ¿qué representa el país lejano? Porque tú dirás que yo no me he ido para Rusia. Claro, ese lugar representa cualquier lugar, gracias Mirna, o cosas o personas que escojamos para salirnos de la voluntad de Dios. Cualquier cosa, persona, lugar que escojamos para no seguir la voluntad de ¿quién? De Dios, y seguir nuestra propia voluntad. Puede ser en nuestra propia casa, puede ser a una cuadra de distancia o al otro lado del mundo. Porque esto lo que nos habla es de la condición del corazón, familia preciosa, y no del lugar en donde estamos. El enemigo siempre despierta, escúchame, un descontento al resaltar lo que nos falta. Eso lo hizo en el cielo, eso lo hizo con Eva y eso lo hace contigo y conmigo todos los días. Siempre nos resalta lo que nos falta.
Luego nos pinta una imagen de la buena vida que nos espera si lo seguimos. Sin embargo, siempre omite el resultado final que produce una vida centrada en el yo y en la carne y en nuestra propia voluntad y el pecado y la desobediencia abierta a Dios. Con el dinero suficiente para satisfacer o los recursos sus deseos, el joven se fue para disfrutar los placeres del pecado o los anhelos de su corazón. Y así y no tendría que rendir cuentas a nadie en ese lugar. Así que podía hacer lo que él quisiera. Pero ¿sabes qué? Dios lo ve todo. A él se le olvidó que Dios lo ve todo. No hay un lugar a donde esconderse de Dios. Y un día le pedirá cuentas a todo ser humano. Y eso está muy claro en la Biblia. Dios le va a pedir cuentas a los que no recibieron a Jesús, pero le va a pedir cuentas también a los que los recibieron. Lo único que el final es diferente. Hebreos 9:27. Esto es para los que no han recibido a Jesús. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y para los salvos, Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo no voy a entrar en la explicación de eso. Lo hablé el miércoles en el discipulado o en la enseñanza que dio Cristian, porque eso tiene una explicación aún en la gracia. Aún en la gracia. Así que, número 1, tuvo un deseo en su corazón. Número 2, tomó una decisión. Número 3, se marchó. Y número 4, fue engañado. El hijo pródigo cayó ante las mentiras del diablo, de su carne, de su yo, sin considerar tan siquiera las consecuencias que recibiría. Malgastó todo el dinero viviendo perdidamente. O sea, malgastó su vida espiritual. Eso fue lo que hizo. Malgastó su vida espiritual. Dios lo eligió y lo hizo hijo con un propósito. Gracias, amado hijo. Y él malgastó ese propósito. Eso es lo que significa el dinero. Malgastó. No usó la vida espiritual para lo que tenía que usarla. La derrochó. La desvalorizó. Porque desvalorizó la relación con Dios, con el Padre. Y cada vez que desvalorizamos nuestra relación con Jesús, que es de donde sale la vida de Él, nosotros estamos derrochando nuestra vida espiritual. Cada vez que estamos más unidos y nuestra relación es más con el mundo, con los placeres, con las cosas del mundo, más derrochamos nuestra vida espiritual. Porque más nos alejamos de los propósitos y la voluntad de Dios. Lucas 15:13 dice lo siguiente sobre el hijo pródigo. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gustos haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Tú ves que lo que el padre le dio no le dio valor. ¿Qué hizo? ¿Salió de qué? De eso. Y aunque no está, escúchame, la Biblia no establece el tiempo que él vivió de esa manera. Parecería que le fue muy bien por mucho tiempo o por bastante tiempo. Todo parecía ir ¿qué? Bien. De maravilla. De maravilla. Eso pasa cuando seguimos los anhelos de nuestro corazón. Parece que todo va ¿qué? Bien. Claro, porque yo le estoy dando el gusto ¿a quién? A la carne, y la carne le encanta lo que es contrario a Dios, le fascina porque es enemiga de Dios y es aliada de quién, es un mensajero de Satanás, así que le encanta. Como pez en el agua estaba el hijo pródigo, porque acuérdate que su mente se había despegado de la vida ¿qué?
de su padre y de vida espiritual, de su relación con Jesús. Eso es lo que representa. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene una relación con Jesús real, verdadera, de intimidad, de comunión, como tenía un Noé, como tenía un Enoc, de quien hemos hablado en las últimas 2 semanas? Quienes realmente le dieron importancia y prioridad a una relación con Dios. Y como resultado de esa relación, no en sus fuerzas, esa relación los llevó a vivir una vida de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios. Por encima de estar en una sociedad que más perversa y malvada no podía estar. Y la relación con Jesús era tan fuerte con Dios de estos hombres que no se dejaron influenciar por el mundo, por los llamativos del mundo, por las cosas, por el sistema de pensamiento y de vivir del mundo. Pero eso sale de una relación. Sin la relación no puede salir eso. Por eso es tan importante y por eso dije que el corazón de la vida espiritual victoriosa es una transformación ¿de qué? Del corazón, y eso solo viene por una relación con Jesús íntima, verdadera, de comunión, donde el Espíritu Santo va transformando a través de esa relación nuestra vida y nuestros actos. Fíjate que el hijo mayor se mató, ¿qué? Trabajando. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? Di que no tenía una relación con el papá tampoco. Claro. Él confía, él lo hacía en sus fuerzas. Pero le sirvió de algo. Sin la relación no sirve de nada. Di, número 4, fue engañado. Y número 5. 5. Vivió errante. Vivió errante. El problema de vivir, familia, en nuestro propio placer es una trampa. Porque lo novedoso, escúchame, lo novedoso se desvanece tarde o temprano. No es duradero, no permanece. La felicidad que antes sentíamos por algo, por ese placer se va ¿qué? Mermando, se acaba tarde o temprano y nos damos cuenta que la satisfacción que produce ese pecado es temporal. Por eso la gente va ¿qué? Escalando. ¿Por qué? Porque ya esto no es ¿qué? Suficiente. Hasta que algunos terminan sin esperanza cuando lo han hecho todo. Busca a los millonarios y los artistas, eso les pasa, por eso se suicidan. Porque después de hacer todo lo que les dio la gana, se sienten vacíos o vacías. Después de tener todo lo que quieren, terminan sintiéndose así. No es suficiente. Nunca será suficiente. Tarde o temprano vendrá el vacío. Tarde o temprano. Y en un intento por recuperar el placer, puede que vayamos errante de una experiencia a otra. Esta se acabó, necesito otra ¿qué? Otra inyección, otra morfina. Morfina no. Otra heroína. Otra heroína, necesito otro shot de heroína. Solo para descubrir, familia preciosa, que no hay placer duradero alejado de una relación real con Jesús. Y que hay un vacío existencial que el pecado no puede y nunca podrá llenar. Así que número 1, tuvo un deseo en su corazón. Número 2, tomó una decisión. Número 3, se marchó. Número 4, vivió errante. Fue engañado. Número 5, vivió errante. Número 6, se encontró en necesidad. Tarde o temprano, ese es el final. El joven pronto se dio cuenta que no solo menguaba su satisfacción ante cumplir sus deseos, su voluntad, sus anhelos, sino que también sus recursos materiales. Por seguir sus deseos se quedó en bancarrota. Por seguir su voluntad, sus anhelos,
se quedó en bancarrota, perdió, escúchame, todo lo que era importante para él y de valor. Se quedó solo, aún sin amigos, amigos verdaderos. Ya no tenía relación con el Padre, ya no tenía vida espiritual, no tenía nada. Y para empeorar el asunto, una hambruna llegó al lugar. Y esto representa, escúchame, tarde o temprano, lo que va a llegar a nuestras vidas si seguimos nuestro camino y voluntad sin tener en cuenta la voluntad y los propósitos de Dios. Y ante la desesperación, el hijo pródigo buscó trabajo en uno de los ciudadanos de ese país. Y se halló, escúchame, en la posición más baja para cualquier judío, que cualquier judío podía tener. Tuvo que alimentar los cerdos. Y Dios les había dicho a los judíos que los cerdos eran ¿qué? Inmundos, que no los podían ni tan siquiera acercar ni tocar, mucho menos comer. Eso representa, familia, las cosas que hacemos tratando de resolver el problema o los problemas en que nos hemos metido cuando aún no hemos despertado y vuelto nuestra mirada y vida a nuestro Padre Celestial. Tenía tanta hambre que hasta llegó a desear ingerir los alimentos de esos animales. Y aquí aprendemos, familia, algo bien importante, y escucha este principio. A veces, por no decir siempre, tenemos que tocar fondo para que nuestros ojos sean abiertos. Y sabes que Dios permite que toquemos fondo, ¿verdad? Sin importar cuántas personas le habían advertido del peligro al que se dirigía, no pudo darse cuenta de su necedad hasta llegar al final del camino. Y es triste. ¿Cuántos hijos y hijas de Dios solo pueden abrir los ojos después de perder el matrimonio, después de perder los hijos, padres, trabajo o cualquier otra cosa? Porque han deteriorado o no le han dado valor, importancia a su vida espiritual, a su relación con Jesús. Porque para que te vaya bien en la vida y me vaya bien, todo parte de una relación personal con Jesús. Real, íntima. Todo sale de ahí. No pienses en que la vida humana y la vida espiritual están divididas. No. La vida espiritual es la que me ayuda a vivir la vida natural de forma correcta. Y la vida espiritual sin una relación con Jesús real no existe. ¿Cierto o falso, Pastor Joshua? ¿Cierto o falso, Pastor Juni? Hace falta esa relación. Claro está, qué tremendo. Bueno, me estoy adelantando. Aun cuando no la tengo, di. El favor inmerecido, su gracia me acompaña. Eso es lo grande. La gracia estaba con él. Él no lo sabía. Dejarlo tocar fondo fue una expresión del favor inmerecido de Dios. ¿Sabías eso? Dejarme tocar fondo fue un favor inmerecido de Dios. Dejar que me quisiera suicidar 3 veces fue un favor inmerecido de Dios. Para salir de la desesperación y el tormento en que me había metido. Y a veces en vez de tomar nuestros ojos hacia Dios, lo que hacemos es que nos sentimos más rencorosos y nos alejamos más de por qué me está pasando esto.
Si Dios me ama, por eso lo está pidiendo, porque Dios te ama. Y hay algo que Dios quiere que transformar, pulir, corregir. Hay un rumbo que Dios quiere cambiar. Por amor, por tu bien, por mi bien. Y ese rumbo es hacia Jesús, di hacia Jesús. Fue en ese momento cuando Di tocó fondo. Y cuando ya no podía estar más hundido, que este joven se detuvo y pensó lo siguiente, o mejor dicho, el Espíritu Santo le abrió los ojos del entendimiento, el cual tenía nublado debido a su orgullo. Como consecuencia, esto fue lo que dijo Lucas 15:17, cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos del entendimiento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjate, sabía que en la casa del Padre había ¿qué? Abundancia. Ahora empezó a valorizar lo que había ¿qué? Rechazado, dejado, desvalorizado, a lo que no le dio importancia, a lo que no tenía valor para él, a lo que no le agradaba, a lo que no le gustaba. El sendero del placer de ser nuestro propio Dios, el cual eventualmente nos va a llevar al dolor y a la desesperación. Escúchame, eso ha sido transitado por millones de personas que rechazaron las advertencias de Dios, sus familiares, pastores o amigos. Y al igual que el hijo pródigo, han perdido algunos sus matrimonios, familia, bienes, dignidad. Y de manera figurada han llegado a desear el alimento de los cerdos. ¿Cómo puede ser que algo que lucía tan bien al comienzo llegara a ser tan malo? Pudiera tener consecuencias tan devastadoras. Pues siempre ocurre lo mismo cuando una persona se alejan de la relación real con Dios a través de Jesús y por lo tanto deciden seguir su propio camino siendo sus propios dioses. No existe en la Biblia, no existe en la historia una persona que haya hecho eso y le haya terminado bien al final. Sí, porque la Biblia dice que Dios tiene un camino para los que somos sus hijos. ¿Sabías eso, verdad? Que la Biblia dice que Dios tiene un camino. Sí, dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, la fe, no de vosotros, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y Dios nos puso ¿dónde? En un camino de buenas obras para que simplemente ¿qué? Caminemos en quién, en Él, en ellas. O sea que es un camino que no está preparado por quién, por mí, no está diseñado por mí. Es un camino diseñado por quién, por Él. Y ese camino, ¿sabes quién es, verdad? Di Jesús. Y es un camino de buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque Jesús solo hace las obras del Padre. Y las obras del Padre todas son buenas. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es un camino de buenas obras. No son mis obras. Es las obras de quién? De Cristo Jesús. Pero la única manera de mantenernos en ese camino que es Jesús, vuelvo a insistir, es mediante una relación que personal, real, íntima de comunión con Él. No hay otra manera, amada familia. No hay otra manera.
Él es el camino, la verdad y la verdadera vida. Por lo tanto, si queremos permanecer en el camino correcto, en la verdad y en la vida verdadera, tenemos que permanecer ¿en quién? En Él, no en nuestras fuerzas. No, peor en nuestro yo y nuestra carne. Tenemos que sentarnos a escuchar lo que Él nos dice mediante su palabra, predicada como hoy o escrita leyendo la Biblia. Todos los días, o lo más posible. Porque eso es hablar con quién. Cada vez que yo leo la Biblia, yo estoy hablando con quién. Con Él. Cada vez que yo leo la Biblia, yo me estoy relacionando con Él. Por eso estamos hablando de que la raíz del problema es la condición de ¿qué? Del corazón. Y que la única solución es lo que la Biblia llama la transformación de la manera de pensar o del corazón. No hay otra solución. Y la labor del Espíritu Santo, escúchame, es transformar nuestro corazón, manera de pensar y carácter al corazón y manera de pensar y carácter de Cristo Jesús. Él no le gusta, Él no quiere coger el mío y modificarlo. Él quiere ¿qué? Sustituirlo por el de Jesús, por la mente y el carácter de Jesús. Porque Jesús solo sabe hacer una cosa, agradar al Padre. De vivir para los propósitos y la voluntad del Padre. Eso es lo único que Jesús sabe hacer. Jesús vivía en el mundo, disfrutaba en el mundo, pero no era controlado por las cosas del mundo. Oh, sí, tú puedes disfrutarlo. Lo hizo para eso, pero no para que posean tu corazón. El corazón de un hijo de Dios, una hija de Dios, solo tiene un dueño. O bueno, debería tener un dueño. Sin embargo, sin importar cuánto se haya alejado una persona del Señor y cuán profundo ha caído, si es su hijo o hija, Dios nunca dejará de amarlo o amarla. Pero no lo libra ¿de qué? De las consecuencias, y como lo ama, tampoco lo libra de la disciplina. Porque Dios al que toma por hijo, disciplina y corrige, dice la Biblia. De igual manera, familia, que la presión convierte el carbón en un hermoso diamante. Así es que se forma, no es pasando el que lindo eres. Ay, yo te amo tanto. Ay, eres tan chulo. Y si el carbón se va poniendo que un diamante, no, es bajo una presión bien grande. Que tú conviertes un carbón y tú sabes que tú y yo somos un carbón cuando llegamos a Cristo. Y la labor del Espíritu Santo es convertirnos con el diamante que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y la adversidad es usada por Dios. Puede ser usada y es usada por Dios como un catalizador para la obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es la obra del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Mediante la adversidad, Él transformó, ¿qué? Él transforma nuestro corazón, cambia nuestras actitudes, nos enseña el verdadero y correcto camino, nos enseña lo que es confiar en Él. Y nos ayuda a alcanzar y vivir la vida verdadera, victoriosa, espiritual. Y por último, este fue el último paso en el caminar del hijo pródigo. Número 7. Decidió regresar a su padre. Comenzó con una decisión. ¿Y terminó con qué? Con otra decisión. Una decisión contrarresta a otra decisión. Siempre hay una ¿qué? Y una decisión. Lo único que al principio, cuando el espíritu y la carne le hablaron, ¿a quién le hizo caso? A la carne. Pero ahora, ¿tú crees que la carne no le habló? Lo que pasa es que dijo, ¿cómo es Gil Crispín? Ah, esa es buena, pero no es. Ya yo pasé por ahí. Y ahora de orgullo estaba de manso y humilde. Por eso es que Dios tiene que ¿qué?
que trabajar día aquí. Porque lo que me hace querer yo seguir haciendo mi voluntad, mis propósitos, eso es mi orgullo. Porque orgullo es querer vivir a mi manera. Y ahora la adversidad lo había puesto manso y humilde. Tocar fondo había destruido su orgullo, su autosuficiencia, su independencia, su no querer rendir cuentas. O ahora deseaba hacerlo. Claro, regresó pensando incorrectamente, pero el Padre iba a corregir eso. A veces nuestras motivaciones son incorrectas, pero el Padre corrige eso. Cuando tomamos el camino hacia Él. Y al ser movido por el Espíritu Santo a reflexionar, el hijo pródigo decidió regresar a su padre, lleno de vergüenza y culpabilidad. ¿Sí? Por eso planificó su ¿qué? Su confesión y partió a su hogar. Y yo quiero decirte que ese es el único camino para los que quieren regresar a Dios. Los sentimientos de vergüenza, culpa y convicción son el resultado de la obra del Espíritu Santo, quien atrae a cada hijo pródigo hacia el Padre Celestial. Para los que aún no han recibido a Jesús y lo han confesado como Señor y Salvador, Dios está dispuesto a perdonar todos y cada uno de los pecados de los que vienen a Él con humildad, arrepentidos. Confesar sus pecados, confiar en la sangre de Cristo para ser perdonados, purificados, recibiéndolo como Señor y Salvador por fe y rendirse ante Él como Señor. Y así como el hijo pródigo fue escogido por el Padre, Dios también, o acogido por el Padre, Dios también acogerá a todos los que vengan a Jesús para salvación. No hubo resistencia por parte del Padre a abrazar a su hijo menor y celebrar su regreso. No hubo reprimenda. Y así es como Dios recibe a todos los que vienen a Él. Incluso aquellos que han destruido sus vidas, siguiendo su voluntad, sus propósitos, siendo sus propios dioses. No hay nada que perder, pero sí mucho que ganar. Para los que ya han recibido a Jesús, pero se han alejado de su relación con Él para seguir su propio camino y hacer su propia voluntad como lo hizo el hijo pródigo, el Padre está anhelando su regreso para restaurarle su vida. Y aunque a veces algunas cosas que se han perdido no podrán recuperarse nunca, esa es la verdad. Hay una buena noticia. Dios siempre tiene un pero después de una mala noticia. Y esa mala noticia de que lo que perdimos, muchas cosas no las vamos a recuperar siempre. Dios dice, pero yo siempre tengo algo nuevo y mejor para ti. Dale un aplauso al Señor. Familia, tú y yo tenemos que entender y mantener aquí bien fuerte que el propósito original de Dios para crearnos fue tener una relación personal con nosotros. No había otra que razón. Esa fue. Por eso esto es tan importante para Dios. Porque ese fue el origen de tu creación y la mía. Su anhelo de tener una relación. El pecado interrumpió temporariamente ese propósito. Él nunca ha abandonado ese propósito a pesar de que el pecado interrumpió el propósito. Nunca. Eso siguió y sigue siendo su propósito principal. La salvación y la vida eterna, escúchame, el perdón de nuestros pecados no es el propósito final de Dios, sino la manera de lograr lo que Él deseó desde un principio y quería, tener una relación personal íntima con nosotros.
Y esa es la única manera de Él nuevamente tener esa relación con nosotros. Y el medio fue Jesús. La manera fue ¿qué? La salvación y la vida eterna. Pero el medio para que eso fuera posible fue Jesús. Por eso es tan vital que confesemos a Jesús como Señor y Salvador, para que Él nos devuelva a ese origen. Pero entonces ahora nos toca darle prioridad en nuestras vidas, desarrollando esa relación personal, real, de intimidad con Él. Y el Espíritu Santo nos ayuda, familia, a lograrlo cuando nos sometemos a su trabajo en nosotros. Porque no es en nuestras fuerzas, es en Él. El Espíritu Santo fue puesto para transformar nuestros corazones. Tú no puedes transformar tu corazón. Yo no puedo transformar mi corazón. Yo sí puedo buscar una relación íntima, real con Jesús, donde entonces el Espíritu Santo va transformando mi corazón. Mediante su palabra, mediante su acción en mí. Sabemos que en Jesús, si lo hemos confesado y creído en Él como Salvador y Señor y Salvador, hemos sido perdonados, justificados, glorificados, sin culpa y sin condenación. Esa es la verdad. Ahora Dios desea transformar nuestra manera, ¿qué? Nuestra vieja manera de ¿qué? De pensar y por lo tanto de vivir. Como tuvo que hacer con el hijo pródigo, no lo tuvo que hacer. Claro que sí. Para que nos volvamos a Él para una relación real, personal y de intimidad y de comunión. Ese es el propósito de Dios. Porque entonces vamos a vivir para sus propósitos y su voluntad. Quiero terminar con un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. Fue una persona que entendió qué era lo de más valor, a lo que debía dar prioridad en su vida. ¿Y qué dijo Jesús sobre esa persona o sobre esa acción? Lucas 10, 38 al 42, y con eso quiero terminar. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se encontraba a los pies del Señor, se sentaba a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Dicen, sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Sigue. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Marta estaba más, su mente era ¿qué? Las cosas del mundo. Que no eran malas, tú tienes que entender que eso no está ahí. Dios no dijo que Marta estaba ya en un burdel. No, es que nosotros decimos, ¿qué de malo tiene eso? Que no es lo que Dios quiere, tan sencillo como eso. Que no es la prioridad que Dios quiere que tú tengas en la vida. Tan sencillo como eso. Marta estaba haciendo algo que era pecado. No. Humanamente parecía más responsable que quién. Que María. Pero a María no le importaba el que dirán. A Marta sí. Marta le preocupaba lo que iban a decir las Evas, esta no tiene esto preparado. No se parece a nosotros, Marta, ¿verdad? Continúa, amado hijo. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Es que la gente, cuando está en su yo, es atrevida hasta con Dios. Tú sabes la gente que yo llamo y hablo y confronto con cosas que están siendo terribles. Y parecería que yo soy el que estoy mal. Y se enojan conmigo. Porque así es la persona que está viviendo en su yo, en su mundo. A lo bueno, lo dije la semana pasada, le llaman malo, y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno, ahí está Marta llamándole malo a lo ¿qué? A lo bueno y bueno a lo malo. Y en este caso es más serio porque ella estaba haciendo algo que para él y no parecía ¿qué? Pecado.
Yo quiero que tú entiendas que eso está ahí con un significado. Porque hubiese sido fácil si dice, bueno, Marta estaba por allá, como una prostituta. Ahí hubiese sido bien fácil. Pero no, Dios sabe lo que hace. Los ejemplos, Dios sabe lo que pone ahí. Y esto está enseñándonos tantas cosas buenas que decimos, no, pero es que esto, el trabajo, yo estoy trabajando. Y después que yo quiero que te estés discipulando. Es que yo sido tal cosa, eso no es malo, sí, pero Dios quiere que haga aquello. Yo estaba leyendo el periódico, pero Dios quería que leyeran la Biblia. Que yo estaba viendo televisión, pero Dios quería que vinieras a la iglesia. Que yo me fui a hacer compras porque no tenía otro momento. O limpiar la casa. No es que Dios quería que vinieras a reunirte. A escucharle su palabra, no a limpiar la casa. Por eso está el ejemplo de Marta. No son las cosas malas. Son las cosas que decimos. Eso no tiene nada de qué. De malo. ¿Ya terminaste, amado hijo? Sí. Perdónenme. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? ¿Tú ves? A lo malo, cuando algo es bueno, la persona espiritual, la que no es espiritual, no lo ve como qué. Como justo, como correcto, como bueno. Marta no vio como bien lo que hacía María. No. Marta, las cosas eran más importantes que la relación personal con Jesús. Que la intimidad con Jesús. Que aprender de Jesús. Que escuchar de Jesús su palabra. La pregunta es, ¿cuántas cosas ponemos en prioridad sobre escuchar la palabra de Dios, sobre venir y congregarnos, sobre leer la Biblia? ¿Cuántas cosas? Esa es Marta. Eso es ser Marta. Eso es ser Marta. Pero hay una enseñanza tremenda a la contestación de Jesús, a la reprimenda que se atrevió a hacer Marta al Hijo de Dios. Continúa leyendo, amado hijo pastor. Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo. Fíjate. Gracias, Señor. Dile que la relación contigo no es lo más importante. Dile que hacer las cosas del mundo es lo más importante. Ese es el problema de las personas que se dejan influenciar. Es que son mis compañeros de trabajo, no les puedo decir nada. No les puedo decir que no. Es que es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, no puedo decirle que no. Eso es más importante. Más importante que la relación con Jesús. Wow. Más importante que escuchar su palabra. Más importante que intimar con Jesús. Continúa, termíname el versículo. Digo, si te dejo. Sí. El Señor le dijo, mi apreciada Marta. Oh, qué lindo es eso. ¿Qué? Wow. 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 Sigue. Mi apreciada Marta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Inquieta, turbada. Yo usé esta versión, otras dicen ocupada, afanada, metida, entregada. Sigue. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. Para. Hay dos cosas. Hay tres cosas. ¿Hay cuántas? De una sola cosa. Por la cual hay que preocuparse y ocuparse. Léeme cuál es. María la ha descubierto. Wow. Y nadie se la quitará. ¡Ay, gloria al Señor!
Porque la relación con Jesús nadie te la puede quitar. El efecto, el resultado de una relación personal, real, íntima de comunión con Jesús, nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar el resultado de esa relación. De sentarte a los pies de Jesús, de escuchar su palabra, de leer su palabra. Nadie te puede quitar eso. Hay una sola cosa que vale la pena preocuparse y ocuparse. De una relación con Jesús. De estar a los pies de Jesús. Escuchando su palabra. Aprendiendo de Él. No hay otra forma de vivir la vida espiritual victoriosa y real. Yo no vengo aquí a decirte 10 métodos. El método se llama Jesús. El método es una relación real, personal, íntima con Jesús. El método es darle prioridad en la vida a Jesús. María de seguro hacía otras cosas. Oh, pero María descubrió que había una cosa entre todo lo que ella hacía, que era lo que realmente ella necesitaba. Y era estar a los pies de Jesús. Y era desarrollar, porque estar a los pies representa intimidad. Y fíjate, ay, gracias, que estar a los pies representa estar humillado debajo, reconociendo que Jesús es el Señor. Mientras Jesús estaba allí y Marta estaba parada representando el orgullo humano, María estaba humilde y mansa, arrodillada, sentada a los pies de Jesús, reconociéndolo como su Señor, como su Maestro, como lo de más valor en su vida. Y de eso dijo Jesús: nadie ni nada se lo quitará. ¿En qué condición se encuentra tu corazón hoy? Puedes determinarlo al examinar el camino que sigues en tu vida. Puedes determinarlo en los valores y la escala de prioridades y valores que sigues en la vida. Puedes determinarlo fácilmente sabiendo qué es lo de más valor en tu vida. Avanzas hacia una relación personal, real, de intimidad con Jesús, o te alejas de Él. ¿Ha habido alguna ocasión en la que te has negado a regresar al Señor por vergüenza, miedo, por haberte alejado tanto, demasiado de Él? ¿Cómo la parábola del hijo pródigo contradice esa idea? ¿Eres tú ese hijo, esa hija pródiga? ¿Sabes qué? Vuelve a casa, dice Dios. Vuelve a casa. Vuelve a una relación conmigo, dice Dios. Siéntate a los pies de mi hijo. Escúchalo hablar. Lee de él. Intima con él. Ten comunión con él.
Y el resultado de eso, nadie te lo quitará. Padre, gracias.